Bienvenidos a Creer Juntos, un espacio de reflexión donde la fe dialoga con la filosofía y donde creer implica pensar responsablemente, discernir moralmente y vivir conforme a la verdad que orienta la conciencia y dignifica la vida humana. Bienvenidos a un episodio más. Muchas gracias por escuchar este podcast. ¿Conozco realmente mis orígenes? ¿Me he detenido alguna vez a preguntar por la historia de mi familia? ¿Por los nombres, los rostros y los sacrificios que me precedieron? Estas preguntas son formuladas en el marco de la enseñanza en la iglesia, donde se nos dice que no es posible amar plenamente aquello que no conocemos. Y esa pregunta también atraviesa el vínculo con la propia familia. ¿Qué tipo de amor puedo decir que tengo por mi propia familia si nunca me he interesado en conocer su historia? La historia de una familia, la suya y la mía, no es solo una asociación de fechas, sino una cadena de paternidades y maternidades que conviene honrar y conocer. Antes de usted y antes de mí, hubo otros que sostuvieron la vida, que enfrentaron adversidades, que tomaron decisiones difíciles para que hoy pudiéramos ser lo que somos. Conocer esa historia es un acto de gratitud. Tal vez al descubrir las luchas y las fidelidades de quienes estuvieron antes que nosotros, ustedes y yo podamos encontrar en esas historias una inspiración para afrontar con mayor sentido nuestras propias batallas, nuestras propias adversidades en el tiempo presente. Hola, mi nombre es Gerson David Cabrera y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Creer Juntos. En este episodio hablaremos sobre la fragilidad humana, contemplando el pesebre y el misterio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestra Virgen María. Bienvenidos. El milagro de Jesús nacido de una virgen no aparece aislado en la historia de la fe. Antes, Dios ya había obrado en familias marcadas por la infertilidad, familias justas, abiertas a la vida, que aprendieron a esperar en medio del límite. En la historia del pueblo de Dios, la esterilidad no fue el final, sino el lugar donde Dios manifestó su acción. Nuestras propias familias no vivieron esa dificultad y gracias a su perseverancia y amor, hoy nosotros estamos aquí. Existimos porque otros sostuvieron la vida antes que nosotros. Por eso, la Iglesia nos enseña a reconocer los milagros como la intervención que Dios hace para vencer a la fragilidad humana, a los límites humanos. Y si nos acercamos a la iglesia y contemplamos el pesebre y se nos anticipa que veremos y conmemoraremos como se ha hecho por siglos, el nacimiento de un niño en María la Virgen, contemplaremos un milagro. Y entonces en esta contemplación yo pregunto, ¿creemos en un Dios que actúa en la historia? ¿Qué imagen usted tiene de Dios? ¿Qué Dios habita en su corazón? Porque la fe cristiana no anuncia un Dios impotente o distante, sino anuncia un Dios que interviene, que salva y que da vida y que se encarna. Y si esto todavía resulta difícil de creer para muchos fieles, entonces la fe invita a ese fiel a permanecer atento, por lo menos atento, porque ante nosotros se reveló y la iglesia con sus instrumentos y sus formas de celebrar nos recuerda un milagro aún mayor, la concepción de una virgen.
Una concepción creída y confesada por la Iglesia desde el comienzo de su Iglesia, contemplada no con miedo, sino con amor. Los tiempos cambian y con ellos las generaciones. Debemos aceptarlo. Con el paso del tiempo se van aquellos que crecieron, maduraron y sostuvieron la fe de la Iglesia. Y llegan nuevos rostros, nuevas preguntas y nuevas formas de pensar. Por eso, cada generación está llamada no solo a recibir la fe, sino a conservarla, a conocerla, a renovarla y transmitirla, a vivirla, para que no se pierda lo que otros cuidaron con tanta fidelidad durante tanto tiempo, tantos años. Las preocupaciones humanas cambian, pero la necesidad de sentido permanece. Y es allí donde la Iglesia, a través de su enseñanza, ilumina el camino, ayudando a leer el presente a la luz de la historia viva. En cada nuevo nacimiento y en cada nueva generación, la Iglesia educa incansablemente en la fe, recordando la historia de un pueblo que ha sido testigo de la acción de Dios en el tiempo. Conservar la fe no es quedarse en el pasado, sino custodiar una herencia que da vida al presente y esperanza al futuro. La novena es ante todo una celebración de piedad, pero también es un espacio de educación en la fe. Cuando nos acercamos a ella, no venimos solo a repetir palabras y a cantar villancicos, sino a recordar una historia que da sentido a nuestra esperanza. En la novena se nos narra el acontecimiento de un milagro, la concepción y el nacimiento de un niño verdadero, como todos nosotros, pero cuyo origen no tuvo intervención humana. Este nacimiento fue obra gratuita de Dios, una iniciativa suya, no una conquista de nosotros los seres humanos. Dios eligió a la Virgen María como mediadora de esa gracia, por medio de la cual la salvación entra en la historia humana. Nada más y nada menos que celebra la novena. Así, al contemplar este misterio en la novena, la Iglesia nos enseña a reconocer que todo don viene de Dios y que la fe se transmite cuando se escucha, porque la principal actividad que tiene que hacer todo fiel cuando se acerca a la Iglesia con un corazón sincero a comprender la fe de sus padres, a comprender la fe de la historia de un pueblo completo, es en principio escuchar, acoger y contemplar con un corazón humilde y agradecido. ¿Usted estaría existencialmente satisfecho, le pregunto yo, si yo le dijera que el amor es solo una reacción de tres componentes químicos en el cerebro? Dopamina, serotonina y oxitocina, por ejemplo. Le pregunto yo, ¿eso agota lo que significa amar? Eso explicaría por qué alguien es capaz de entregarse, de sacrificarse, de permanecer fiel incluso cuando ya no hay placer ni beneficio. Si nosotros llegamos a la Iglesia con el ánimo de querer entenderlo todo a partir de este esquema positivista, científico, y no estamos dispuestos primero que todo a escuchar, entonces, por ejemplo, en el caso de un químico honesto diría que esos procesos existen. Es decir, que la dopamina, la serotonina y la oxitocina son componentes químicos que reaccionan cuando sentimos amor. Pero también reconocería, si ese químico conociera la fe o al menos fuese honesto, que eso no explica el sentido del amor, solo lo describe como un mecanismo, como una mecánica, como un motor. La ciencia puede decir cómo ocurre una emoción, sí puede hacerlo, pero no puede responder por qué vale la pena vivir por alguien, ni por qué el amor es capaz de darle sentido al sufrimiento. La ciencia observa, mide, describe, pero no está hecha para responder preguntas sobre el sentido último de la vida
el bien, la belleza o la esperanza. Les pongo otro ejemplo en esta tensión que existe entre querer explicarlo todo con los mecanismos que tenemos al alcance gracias a la ciencia. Una experiencia profundamente humana, por ejemplo. La sensación de alcanzar aquello que tanto deseábamos. El último celular, la casa soñada, quizás un reconocimiento esperado en el trabajo, en el colegio. Y descubrir casi inmediato para quienes han tenido el privilegio de alcanzar aquello que deseaban materialmente o socialmente, que cuando eso se tiene, no basta, que no detiene la inquietud interior, que no frena la ambición, que siempre aparece el deseo de algo más y luego algo más y luego algo más. Sabemos que el mercado se aprovecha de ello y por eso cuando uno compra el último celular, un año después, a más tardar, aparece el último del último y nuestro deseo sale del que tenemos y la satisfacción se nos desdibuja. ¿Cómo le llamamos a esa experiencia? Eso no es un fallo químico. Diría yo que es un hambre, una necesidad de sentido. Y esta necesidad es la evidencia de que el corazón humano no se satisface solo con posesiones, con comprar cosas, con consumir cosas o con el éxito del mundo. La fe cristiana no niega los procesos biológicos, no es anticientífica, ni el avance científico. Lo que afirma es que el ser humano es más que la suma de sus reacciones. Es decir, el amor es algo más que la dopamina, que la serotonina y que la oxitocina. El ser humano tiene una dimensión espiritual que ninguna fórmula puede medir y que mientras no se reconozca esa profundidad, seguiremos explicándolo todo, sí, pero sin comprendernos del todo a nosotros mismos. Creer no es huir de la razón, es aceptar que la razón por sí sola no alcanza para responder a las preguntas más importantes de la vida. Supongamos que conversamos con una persona que nos dice, yo no creo en los milagros. Esta persona no solo negaría la intervención de Dios, también revela una forma de mirar el mundo, la forma de mirar el mundo que niega los milagros. Para esa persona, este mundo es un mundo cerrado, acabado, que se puede explicar todo a través de la razón. También muy seguramente esta persona nos dirá que este mundo, lleno de injusticia, suele tener la última palabra, el injusto. Un mundo sin irrupciones, sin redención, sin sorpresa. Un mundo que se explica solo por la fuerza, el interés y el azar. La suerte o quizás el horóscopo. Desde ahí, la desesperanza no solo se vive, se puede justificar, se puede pensar y en el peor de los casos se promueve. Una persona que no crea en los milagros, una persona que piense que el mundo se explica de forma completa a través de la razón, le inquieta nuestra fe. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Será que le inquieta nuestra fe porque nosotros, a pesar del mal presente en el mundo, seguimos creyendo en el bien? Incluso cuando no es evidente. ¿Será que le incomoda nuestra esperanza porque ha decidido abrazar una especie de relativismo moral en donde cada quien con su verdad y nadie con la verdad? Quizás a esa persona le perturba nuestra confianza porque solo logra ver corrupción, violencia y crueldad en el paisaje de la creación, en el paisaje de la realidad. Ese es el carácter, con todo respeto, de un corazón cansado de esperar,
Y lo digo por experiencia propia, porque todos nos hemos agotado y la esperanza se nos ha quebrado cuando vivimos un momento difícil o cuando somos testigos de noticias una tras otra, repleta de crueldad, violencia, corrupción. Todos hemos tenido un corazón agotado para reconocer el bien que ocurre cada día en silencio, pero somos incapaces de verlo. ¿Por qué? Sobre todo porque el bien, a diferencia del mal, no suele gritar para hacerse. ¿De dónde nace esta manera de mirar el mundo?, me pregunto. ¿Es realmente la razón la que conduce a la desesperanza o es más bien el cansancio profundo de nuestro corazón? Porque si todo es relativo, si no existe una verdad que nos sostenga, ¿por qué seguimos indignándonos ante la injusticia? ¿Por qué el mal todavía nos duele y nos incomoda? Algo en nosotros, a pesar de lo triste que estemos, a pesar de lo desesperanzado que estemos, se resiste a aceptar que la crueldad tenga la última palabra. Incluso al ateo más ateo le duele profundamente la crueldad, y las personas que defienden que el mal es una forma de justicia, es una forma de vivir. Si no hay un bien último, si no hay un bien universal, les pregunto, ¿por qué seguimos buscándolo incluso cuando decimos no creer en él? Porque todos buscamos un bien, todos buscamos una forma de vivir bien sin hacerle nada a nadie, daño a nadie. ¿Qué clase de mundo se construye cuando la esperanza es ridiculizada como ingenuidad y la fe es tratada como una amenaza? ¿Qué tipo de humanidad emerge cuando confiar se vuelve motivo de burla y creer es considerado un error? ¿Qué tipo de mundo tenemos cuando a las personas religiosas se nos tacha de ingenuas y se nos burla? Y sobre todo, ¿qué sucede cuando esta mirada cansada y desencantada se encuentra con un Dios que no se impone, que no interrumpe con violencia ni con poder? Porque el Dios cristiano no es ese Dios, sino que nace pequeño en un pesebre, frágil, en silencio, en una noche, para sanar el corazón humano desde adentro. En la segunda parte de este episodio, quiero detenerme precisamente ahí, en ese corazón herido que aprende a desconfiar, y en lo que la Iglesia ha hecho y sigue haciendo silenciosamente por este mundo, y en lo que el nacimiento de Cristo continúa significando para quienes creemos que el bien no es una ilusión ni algo relativo, sino una promesa que se cumplió y que sigue cumpliéndose en nuestra realidad. Muchas gracias por su escucha y nos vemos en el próximo capítulo. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santa Madre de Dios, llévanos siempre el corazón de tu Hijo. Viva Cristo Rey, ayer, hoy y siempre. A Él la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias y nos escuchamos. Hasta un próximo capítulo.